Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias primeramente por este momento, Señor, por poder comenzar un nuevo podcast, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros guiándonos, Señor, el tema, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, estés en todo momento con nosotras, Señor, y te pido, Señor, que tú nos acompañes y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. ¿Cómo están las chiquillas? Tanto tiempo. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo pues hace rato no estábamos acá, po. Hace como 3 semanas, ¿o no? Sí, ¿O más? sí. Es que con tanta fiesta, la Sí. Navidad, el Año Nuevo. El ponerse de el acuerdo. ponerse- El tú podías ese día no. ¿Cómo han estado, chiquillas? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo estuvo su fiesta? ¿Cómo lo pasaron? No, todo bien, pues igual nos tocó trabajar para diciembre en la feria navideña. ¿verdad? Nos fue súper bien, gracias a Dios. Vendíamos todo, entonces hasta en eso uno ve como la mano de Dios, pues. Sí, sí. Bueno, a Así mi casa que- me llegó así un choclo. Súper grande. ¿A ti igual te Sí, llegaron, a mí po? igual, Sí. ¿Y cómo estaba? Estaban ¿Está buenos, bueno? sí. Y el mote igual, Estaba ¿Sí, le bueno. gustó? Sí, rico. Ah, ¿Y qué tal la Rico, rico. experiencia ahí? ¿Bien? bien, o sea, ¿Primera igual. vez? Sí. Ya. Pero igual era medio estresante cansador. por el calor. Igual porque 5 de la tarde tenés que estar instalándote, que sudar, que armar el toldo, que se te olvidaba algo, tenés que devolverte a buscarlo y así todo el rato. ¿Les po. quedaba cerca así de acá? Sí, pues, no, nos Ah, quedaba cerca. Pero igual era como el tema de los trayectos. sí. Pero bien, ¿no? Todo bien, Ah, gracias a qué Dios. bueno. ¿Y tú, Romy, cómo estuvieron tus fiestas? Bien, súper bien, gracias a Dios, con la ayuda de él. Bien, pasamos una Navidad en el sur. Qué rico. Estuvimos con mi suegro, con mi suegra, con el sobrino de Cristian. Así que lo pasamos súper bien, la verdad. Primera vez que pasamos una Navidad todos juntos allá. Mm. Y como el papá de Cristian está un poco enfermo, entonces quisimos ir a hacer como algo especial. pues, Y algo diferente. diferente, Qué pues, bueno. Algo sí. diferente, porque Mm. igual, bueno, uno no sabe qué puede pasar mañana y es mejor estar ahí presente el hoy y Hacer vivir las el hoy con él, Sí. porque como te digo, uno no sabe qué puede pasar mañana y para que él tenga igual su, como decir, mi hijo vino, pasó una Claro. Navidad con nosotros. Y aprovechar todo cada eso. momento que uno pueda aprovecharlo, po, porque uno Exactamente. después, para no arrepentirse, po, Sí, mi de que suegra pudo- estaba feliz porque Mm. estaba el Juaco, el Sí, Lucas. po. El otro Sí, nieto el igual. nieto. Sí, po. Entonces, así que no, lo pasamos súper bien. Aunque mi suegro yo lo veo muy bien, Ya. porque él Mm. está diagnosticado con cáncer. Y no sé cómo se llama muy bien ese tipo de cáncer, pero es como a la zona íntima del hombre, como Ya. para especificarlo un poquito. Pero yo lo veía súper bien. Él va de hecho a Concepción a hacer sus terapias. Lo llaman y tiene que partir allá. Hay veces que se quedan un hospedaje y todo eso, pero yo lo vi muy bien de ánimo. Qué bueno. Gracias al Señor, así que tenemos toda la confianza y la fe de que va a ser un proceso que va a salir de ese. Sí, Así Sí, que y que Dios pueda hacer milagros, porque Dios Exactamente. tiene el poder Sí. de sanar. sí, y lo vimos con mi suegra, Sí, porque po. mi suegra igual pasó por una situación parecida, porque ella tuvo cáncer de mamas, entonces igual pasó por eso, ya no tiene, sí tiene que estarse haciendo chequeos continuamente, pero Dios se movió ahí en ella La y la sanó. sanó. Porque te acuerdas que le habían dado como específicos años de vida y sí, cuánto yo ha me acuerdo. pasado. De hecho, yo a mi suegra la vi sin cabello, Sí, sin nada, sí. así que Sí, fue sí. un milagro ella andando. caminando. Sí. Es que esto es lo loco porque para nosotros las cosas que son imposibles, Sí. Dios las hace posible, Dios las porque hace de eso posible. es como lo sobrenatural que es. Sí. po. Sí, sí, y ahí Dios te muestra su fidelidad Sí. con sus hijos, con ellos Mm. mismos, para que ellos tengan un testimonio de De vida qué contar. sí. Claro, y así poder darle aliento a otras personas que quizás están pasando por Sí, lo mismo. sí. po. Sí. Así es. Qué bueno. Y tenemos nuestra invitada Sí. especial. Poner un aplauso. ¿Cómo estás, Silvia? Qué bueno Bien. tenerte acá, de verdad. Te queríamos invitar ya hace rato, te teníamos como en la lista. Sí. Y qué bueno que nos dijiste que sí. Bueno, primeramente yo sé que adiós porque esto es el foco del podcast. Claro. Pero te atreviste, po. Sí. ¿Cómo te sentí? ¿Estás nerviosa? Sí.
No, gracias por la invitación. Uno dice, no sé, para grabar, pero Claro. cuando estás aquí es diferente. Sí. Sí, es como cuando uno va a predicar, te doy Sí. la guatita, así que no, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos. ¿Y cómo estuvo tu Su fin de Navidad. año, tu Navidad, tu término de año? Navidad la pasamos en la casa, Ya. porque yo justo ese día trabajé, entonces No. no había mucho que celebrar, la verdad. Ya. Y año nuevo nos fuimos a la playa por el cumpleaños de la Nazaret. ya. Qué Y rico. pasamos el año nuevo allá con los 5, pues ahora somos 5. Sí. Ya no somos una familia de 4. Verdad. Así po, que ahora claro. somos 5. Así que no, bien, gracias a Dios, lo pasamos bien, días Ya. hermosos, nos bañamos harto, Qué rico. comimos Bacán. harto y nada, pues todo, gracias a Dios todo, porque Sí. si no, con nosotros nada es posible. Sí. Sí. ¿Vieron los fuegos artificiales o no? La verdad es que creo que los de Viña y Valparaíso no se veían porque había nubosidad. Sí. Pero nosotros donde estábamos había fuegos artificiales por todos lados. Por todos Qué lados, Por sí, bacán. po. todos lados. Ahí en Loncura, Sí. nosotros bajamos a Loncura. Ya. Y estaba, espectacular. Teníamos juego aquí, allá, en todos Ah, lados. qué Así rico. que Y se los veía de Viña no se espectacular. vieron. No, No. no se veía nada. No, así que Para no. el otro día nosotros vimos TikTok y decía como expectativa, realidad. No. No. Y hay gente que viaja solamente para eso, Sí. po. Sí, Sí. po. Y exclusivamente a Eh, Viña. Sí. Sí. Yo tengo una tía que fue a Viña, pues quedaron ahí como porque había Pucha. nubosidad, entonces no se vio nada. No se vio nada. No, nosotros tuvimos como hasta el 25 por la 1 con fuegos artificiales. Buena, Así qué que rico. no, Sí. lo pasamos bien. Qué bueno, llegaste quemadita, Silvia. Sí. Moro, Pero qué bueno que pudieron disfrutar, salir, despejar. De repente es necesario. Sí. Tú que tuviste igual tus primeras vacaciones en tu Sí. peguita nueva, ¿cachai? Eso igual a uno le da como se siente Sí, bien. y eso que todavía no cumplo el año. Pero te Imagínate. Más dieron. encima, Sí, qué bueno. no. el ¿Cuántos Señor me cuántos premió. días te dieron? 2 semanas tengo. ¿todavía está de vacaciones? Sí, Qué rico. Sí, dentro del 12 a trabajar. Así ya. que, Hay que descansar nomás. no, esa pega me la dio el Señor y cuando hablé con mi jefa le dije, pucha, yo necesito estos días. Me dijo, mira, todavía no cumples el año, pero de la empresa no es obligación darte las vacaciones, No. pero te las vamos a dar. ¿cachai? Sí, Entonces qué yo bueno. quedé Es que así hasta en eso el señor se mueve, po. Sí, porque no es obligación del como, no, empleador. pues no, porque todavía recién el 14 de enero cumple un año, entonces no es Ah, obligación. ya. Sí. No. Y me no. las dieron igual. Qué Así bueno. que fui la primera, de hecho, en salir de vacaciones Ah, de ya. mi trabajo. Dijeron, la patúa no cumple Sí. ni un año. Y ya tiene vacaciones. Quiere vacaciones. Literal. Sí, fue así. La verdad es que trabajé hasta el 24 y de ahí partieron mis vacaciones. Qué rico. Legales partían el 29, pero yo del 24 ya no fui más. ya. po. Entonces ya de ahí partieron mis vacaciones. Legal entonces el 29, de ahí 2 semanas. Sí. Pero Más, entonces. Sí, pues tuve como 13, 14 días más o claro. menos así seguido. Sí. Así Qué que- bueno, Porque tenía un Silvia. día libre, tenía un día que me debían, así que los Ah, cobré lo juntó todos. todo sí, nomás. Ya. Qué Así bueno, que- Silvia. Vivita, vivita. Sí, Sí, hay que ser vivita. Sí, en esta hay vida, que si no, agarrarla nomás. o si No, no, es verdad. sí, la oportunidad de una vez nomás. Sí. Dijo la ciudadana también, así que no, la cobro al tiro. Sí, hay que hacerla. Sí, qué bueno. Bueno, Silvia, tú no, a ver cómo se dice, como que no naciste con nosotros en la gran comisión, así como de los jóvenes. Tú fuiste llegando en un momento donde hacíamos culto en las casas. Sí. Ya. ¿Cómo llegaste a nuestra iglesia? ¿Cómo nos viste? ¿Qué te pareció al principio? ¿Por qué te quedaste? La verdad es que nosotros íbamos a otra iglesia que era de donde va la familia de Antonio, que es mi esposo. El pastor Jorge iba para allá a Sí, veces, de como visita, invitado, sí, de sí. visita, y Antonio lo conocía. Entonces, todo partió por ahí. Y después teníamos una duda en el matrimonio nuestro, que teníamos una invitación y teníamos que invitar a alguien. Y estábamos entre el pastor Jorge y su familia y otro Persona pastor. No voy a ya. decir. Ya. No, sin nombre. Así que Clausurado. el Antonio dijo, no, ya invitemos al pastor Jorge. Y de ahí Ya. como que fuimos como conociendo. Sí. Y ahí fuimos hablando con el pastor Jorge y esto pasó. Nosotros vivimos una situación en X iglesia y le pedimos dirección al Señor. Y en ese entonces el Señor nos mostró 2 iglesias. Nosotros oramos con mi esposo, pasamos un mes que donde nadie nos visitó, Ya. donde nadie notó nuestra ausencia en la iglesia, donde nadie nos llamó, nos dijo, oye, ¿tienen para comer? Nada, un mes solos.
Entonces nosotros oramos como matrimonio y le preguntamos al Señor que dónde quería Él plantarnos, porque nosotros queríamos crecer. Ahí nos estábamos estancando. Entonces el Señor nos mostró 2 iglesias. Ya. Fuimos a la primera y le digo que era de los amigos de Antonio. Y me dice el joven, no, lo que pasa es que mi pastor anda no sé dónde y hay que pedir audiencia y no es como llegar y hablar con Claro. el pastor. ¿Qué? Es como, Hay que pedir hora, sí, claro. hay que pedir hora y si no está, y él según su agenda te Sí. atiende. Entonces ya dijimos y seguimos orando y de Ya. repente el Señor nos mostró Pastor Jorge. Ya. Y nosotros ya le dijimos, nosotros oramos y dijimos ya, Señor, si es tu voluntad, nos vamos para allá, Ya. según lo que nos digan, nos quedamos. Y cuando nosotros llegamos a la casa del Pastor Jorge, nos dice, yo ya sé a lo que vienen. Ya. Y nosotros quedamos así como, y le dijimos lo que estaba pasando y me dijo, yo se los pedí al Señor. Y desde ese día nos quedamos. Ya. Fue Una en la gran respuesta así comisión. como- Entonces igual fue una sí. respuesta para él. Sí. po. Sí. Claro, para Tanto él y para para nosotros nosotros. como sí. para el pastor, sí. Sí. Nosotros llegamos un 18 de septiembre del 2016 a la iglesia. Ah, igual Ay, llevan se harto. acuerda Sí. de la fe. Sí, Ahora porque se la cumple Nasa era la chiquitita. ¿Se cumplen 10 años ahora? Po? Sí, 10 años. 10 años Ah, cumplimos este año. Este año. ¿En la Mira, iglesia? Sí. Sí. Harto Qué rato. bueno, qué bueno. Sí. Sí, porque nosotros llegamos cuando la Nazaret tenía 1 año y algo. Así que ya vamos a cumplir 10 Tenía años. un año la Nazaret, me está iglesiando. Uy, de verdad que pasó tan rápido el Sí. tiempo que... Sí, No me 1 acuerdo. año tenía la Nazaret. cuando Qué llegamos. bueno. ¿Y creen que ahí- fue para mejor ese cambio? Sí, sí, la verdad es que sí, nos gustó. Bueno, al Antonio siempre lo vieron por los talentos que él tiene con la música. Y ahí empezó todo, pues el Antonio empezó a tocar con su teclado, Sí. todo el tema. Y después ya nos fuimos enamorando mucho más del Señor de lo sí. que estábamos, porque empezamos a crecer, a ver fruto entre nosotros, claro. como matrimonio. Entonces, no, nos quedamos ahí ya, hasta que Dios diga nomás. Sí, qué bueno, Silvia. Bueno, cuando nosotros te conocimos, lo primero que tú nos contabas ahí, ¿te acuerdas que era como que tuviste todo Sí. y después tuviste que aprender a vivir en la escasez y en la abundancia? Si nos podéis Sí. contar un poquito cómo fue ese proceso para ti. Cuando nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir, a arrendar un departamento. Yo estaba embarazada de Nazaret. Trabajábamos con mi papá, ganábamos buenos sueldos, porque no trabajaba ahí con contrato. Entonces te pagaban líquido, Sí. así lo bruto, Sí. líquido. Ganábamos bien, no sé, pues teníamos no una vida de ricos, pero teníamos. Podíamos arrendar el departamento, estábamos pagando el auto. Vivían bien. po. Vivíamos Sí. bien, vivíamos bien. Pues, entonces, de la noche a la mañana pasó algo que no entendemos todavía lo que fue. Quedamos sin nada. La señora nos dijo tienen que irse del departamento, tuvimos que entregar el auto y quedamos a brazos cruzados sin nada. Mi papá Mi- nos echó del trabajo. Literal. No sin lo va a ver nada, porque po. está en el cielo. Ah, ya. No va a escuchar esto. Pero mi papá nos echó del trabajo porque había gente que le decía a mi papá que nosotros queríamos quitarle su negocio. Ya. Cuando nosotros lo único que hicimos era cuidárselo, cuando él salía de vacaciones, cuando él se enfermaba, nosotros cuidábamos el negocio. De hecho, nos acusaron de robo. Ah, Yo le decía ya. a mi papá, si yo te estuviera robando no te hubiera dicho que pusiera cámara, que pusiera este sistema con los computadores, Ya. porque si yo estoy robando no me voy a arriesgar a Claro. eso. La cosa es que nos echó, nos quedamos sin trabajo, sin auto, sin casa. Mm. Nosotros, ¿qué hacíamos? Y lo perdimos todo, Ya. todo. Literal, Igual todo. en eso fue fome que tu papá no confiara en ti. No. No, confío en la gente. Sí. ¿Y tú Mi como papá siempre hija? fue así. Ah, ya. Sí, mi papá siempre le daba más como credibilidad a las personas claro. que a la gente que estaba al lado de él Claro. por cariño. Claro. ¿Cachai? Entonces mi papá al final terminó pagando por cariño. Ya. Y cosa que nosotros le entregábamos gratis. Claro. Entonces pasó todo eso, nos quedamos sin nada, dijimos qué hacemos y ahí nosotros entendimos cuando quedamos sin auto, cuando nos dieron, de hecho yo hablé con la señora así casi llorando si nos podía dar el mes de garantía para poder nosotros buscar dónde irnos. Ya me dijo, no te lo devuelvo, pero quédense ese mes. Y ahí nosotros empezamos a orar, le lloramos al Señor. Y ahí entendimos que nosotros dependíamos netamente de Dios, porque nosotros estábamos dependiendo del hombre. Claro. En este caso yo dependía de mi papá. Sí, de Lo que me decía mi papá era lo que se hacía, ¿cachai? Entonces, y ahí entendimos que nosotros dependíamos de Dios. Entonces nosotros pescábamos el coche, la Nazaret era chiquitita, y de ahí de casi Gran Avenida, 25 Gran Avenida, nos íbamos a la iglesia a departamental.
en micro, yo con tacos, con vestido, y Ya. no íbamos a la iglesia. Y ahí aprendí que dependíamos netamente del Señor. Sí, cuando te viste sin nada, Sí, cuando viste que solamente Él te sustentaba. Po. sí. Sí, porque nosotros ese mes que estuvimos como la garantía, no teníamos trabajo. Y aún así, no sé, un día me golpeaban la puerta y llegaba mi abuelita con bolsas con mercadería. Claro. Me golpeaban la puerta al otro día y llegaba, no sé, gente o mis suegros o cualquier persona Sí. que el Señor mandaba Sí, para la luz, para el agua, Sí. para el gas. Sí. ¿Cachai? Nunca nos faltó. sí. Nunca ese mes, nunca, ni para la leche de la Nazaret, ni los Bien. pañales, nada. No nos faltó. Entonces, ahí dijimos, estábamos mal. Sí. Porque estábamos pensando que el hombre nos sustentaba. Sí, Y no era así. no. Entonces, Y ahí no teníais tampoco la felicidad plena, No. po. Aún así teniendo todo lo material, material. lo monetario, qué sé yo, sí. no había felicidad plena, po. No había felicidad. Después ya cuando entendimos que Dios es el que provee, Sí. ya nosotros llegábamos a la iglesia en coche y nos faltaba, gracias a Dios, el hermano, yo los voy a Sí. dejar. Sí, Siempre había uno. Sí. O era mi suegro, o era el Jano que ahora no está, o era cualquiera, yo los voy a dejar. Sí. Entonces nosotros veíamos eso porque nosotros nunca pedimos que nos fueran a dejar. Nosotros pescábamos el cochecito, nos despedíamos de todo y nos íbamos caminando a tomar la micro, qué sé yo, y nos faltaba, no, yo los voy a dejar, yo los voy a dejar. Es Entonces, importante esa disposición sí. de los hermanos. sí, eso. Sí. Entonces después nosotros cuando tuvimos vehículo lo hicimos. Claro. Y hasta ahora, bueno, ahora nuestro auto está lleno, pero Sí. aún así nos acomodamos. Claro. Si falta alguien, nos acomodamos. Está esa entonces, disposición, pues esa disposición de servir. Sí, ¿Cachai? De ver que un hermano viene de lejos, que necesita. Yo sé que tiene que haber esfuerzo del hermano detrás, pero ya, si llega con esfuerzo, llega en micro, llega en metro, exacto. uno puede Después ir uno a poner dejarlo. otro granito. Claro, Sí. hay que hacerlo, Es hay que verdad, ser sí. hermano, como decimos muchas veces, ser familia, uno con la familia actúa así. Y hay que demostrarlo. po. Sí, Exactamente. hay que demostrarlo. Sí. Entonces, Sí. eso aprendiste igual ahí, po. O sea, después Sí. cuando tú tuviste carencia de algo, lo hiciste, Sí. ¿cierto? Sí, pues cuando uno pasa el proceso, después tú entendís, porque uno se esfuerza al llegar más con niños. Sí. Yo iba con Sí. los dos. A veces no estaba Emilio, pero no todas las micros te abrían la puerta por el coche. Sí, po. Sí. Porque la Nasser era muy pequeña en ese tiempo, Mm. entonces después ya la Nasser la llevábamos en estas sillitas de adelante, Claro. ya no ocupábamos el coche, Mm. pero cuando uno entiende esa parte de que yo llegué sin auto a la iglesia y cuando no tuve me fueron a dejar. Sí. ¿Cachai? Entonces uno hace lo mismo después y tú te recordáis de eso. O sea, a mí Sí, jamás se sí. me ha olvidado de dónde salí, de Sí, dónde el Señor me exactamente. sacó. O y quienes vamos te a seguir- ayudaron en el Exacto. momento que estuviste Sí, que tú mal. estuviste mal, Sí. claro. Sí, no, Porque nunca olvidarse ahí de se eso. ven, po. Sí, po. ¿cierto? No, es verdad. Sí, ahí se ven. Es verdad. Y ahí se ve la gente real, po, Sí, lo que eso es verdad. estuvieron. Es muy real lo que estás diciendo, Silvia, porque uno cuando va a la iglesia desde el comienzo no llega ahí en auto. Claro. La mayoría de las veces tú partes yendo en una locomoción, en micro, Sí. y claro, llegas a la iglesia y después es verdad, eso de que hay un hermano siempre dispuesto a decirte, yo le llevo, Claro. yo lo llevo a su casa. Y es muy cierto porque igual, ahora en estos tiempos que están peligrosos, salir de noche igual Sí. es un Complejo. Sí. es complejo. Sí, es complejo. Así que Sí. ahí tú aún así viste la mano del Señor, hasta Sí. en esos detalles pequeños. De Sí. hecho, nosotros después de eso estuvimos 4 años sin auto. Mm. 4 años sin auto, donde gracias a Dios la iglesia era cerca donde el pastor Jorge, Sí, así que po, tomábamos era cerca, micro y sí. después Claro. alguien nos iba a dejar. Sí, Siempre sí. fue así. Entonces después cuando es ilógico cómo trabaja el Señor, Sí. porque Sí. nosotros estábamos sin trabajo, para variar, y el Señor nos abrió las puertas para comprarnos un auto. Sí, Pues. Entonces era como, y mi suegro de hecho nos decía, pero ¿cómo si no están sin trabajo? Sí, ¿Cómo lo van a no, pagar? sí. Y nosotros dijimos, si el Señor lo entregó, y el Señor nos dijo que no nos iba a faltar ni siquiera para la benzina, Mm. nunca. Ese auto, el auto rojo, no sé si lo alcanzaron Sí. a conocerlas ver. Sí, me acuerdo. El auto rojo nosotros lo pagamos, nunca nos faltó para la benzina. Y si teníamos que llevar a alguien, lo llevamos, Sí. porque en ese entonces no iba mi mamá. Claro. La Tamara, la Tamara se vino con nosotros de allá, mi mami tampoco iba. Claro. Entonces siempre nos quedaba cupo. O el Antonio se pegaba la vuelta, iba a Sí, dejar iba a la dos casa veces, sí. y Sí, me acuerdo iba a de buscar eso. gente. Volvía, Sí. Mm. Sí, entonces hasta ahí nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? El Señor lo entregó, el Señor. Y sabes que nunca nos faltó ni para la benzina. Sí. Nunca nada. Hasta ahora. Sí, Hasta ahora, sí. gracias a Dios, No, ha sido que- así. Sí, y cumple lo que promete. Po.
cumple Sí. sus promesas. Pero qué Sí. bueno, sí que usted igual, a pesar de lo que pasaron, se afiataron al Señor porque pudieran haberse enojado, Claro. pudieran haber dicho así como, ¿pero por qué? Pues, o sea, sin entender. Claro. Pero lo bueno es que igual decidieron como depender de Él, porque yo creo que eso igual quiere de todos nosotros que dependamos totalmente de Él. Claro. En el tema económico, en cualquier ámbito de nuestras vidas. Sí. Entonces, no, de verdad que bueno, porque eso yo creo que igual los lleva a donde están hoy en día, po. Claro. Las personas Sí, que sí, son ahora. Sí. Y después, bueno, antes de eso, pasaste algo con la Nazaret. La Nazaret, Sí, si nos podéis contar un Sí. poquito cómo fue ese proceso, porque fue otro proceso. Otro proceso más, sí. Cuando yo quedé embarazada, los primeros meses fueron bien, Mm. pero cuando ya pasé al tercer, cuarto mes, mi embarazo se empezó a complicar. Y sufría de la presión, yo no tenía idea que sufría de la presión, y llega un momento que yo voy a un médico particular para que me diera licencia, porque ya la Nazaret se me había encajado en la parte de la pelvis. Ya. Había hecho como un nido, estaba como anclada, y entonces Ya. yo caminaba y era como que yo sentía que Te se me iba a molesta. caer. ¿Y eso ahí tenía ahí 3, 4 meses Claro, recién? sí, Oh. 4, no, yo tiraba por los 5 o 6. Ya, ya. Y de repente yo ya me dolía porque estaba, y no era malo, el doctor me dijo, hizo como su nido ahí, Claro. como que se encajó y ahí quedó. Ya. Si yo caminaba o hacía cualquier cosa y sentía que se me iba a caer, pero no era así, pues era mi Ya. sensación. Entonces, Entonces yo voy al médico particular, toda la cosa, le digo, ya, la verdad le dije, es que yo quiero licencia, porque Ya. quiero descansar, porque me duele, me molesta todo, porque yo trabajaba con fuerza en el kiosco de mi papá, tú caminabas y todo el día, atendíamos gente. Y el médico me dice, me mira, me dice, es que no te voy a dar licencia, te voy a mandar a hospitalizarte. Y yo, ¿por qué? ya. La presión la tenía a las nubes. Y tú no tenías, no, No. sentías nada. Era asintomática. Oh. Yo no sabía cuándo me subía la presión. Entonces tenía la presión en 200 y tanto. Así me dijo, y es que yo no te voy a dar licencia, me dijo, yo te voy a mandar a hospitalizarte. Oh. Entonces yo llamando a Antonio, porque en ese entonces fui con una tía del Antonio. Ya. Antonio, papá, en ese entonces estábamos Ya. de buena con mi papá. Ah, ya. Papá, pasó esto. Y justo ese día yo me tenía que traer al Emilio porque él se va con su papá Ya. los fines de semana y yo me lo tenía que traer. Ya. Entonces le llamo y le digo, ¿sabes qué? No me puedo traer al Emilio por esto. Y me mandan al hospital, llego al hospital Padre Hurtado, llego con el papel que me entrega el médico y me adentran al tiro, me toman la presión, claro, la presión estaba disparada, y me hacen el examen de la orina y no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que me dicen, no, tú tienes preeclampsia. Ah, ¿Qué es eso? ya. Cuando te El sube tema la de la presión presión, en te el sube la embarazo, presión. Y, eso y es muy complicado, peligroso. Es muy Sí. peligrosa Sí. la preeclampsia. Sí, se puede morir la guagua, la mamá Sí. o ambas. Sí, es Entonces verdad. es muy complicado. Y me hospitalizan antes de la Navidad, me hospitalizan un 15 de diciembre. Y fue todo así, muy rápido. Yo no sé, estaba en visita, me iban a ver y me tenían que bajar a preparto urgente. Cada 2 horas a mí me tomaban la presión Ya. y no sé, pues yo estaba conversando con la visita, ya vienen a controlarla, me controlaban. Y no saben qué, tienen que irse, ya tiene que bajar. Porque me Ya. subía la presión y yo no me daba cuenta. Entonces era mucho más peligroso. Claro. Porque En cualquier un- momento podía... claro, en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Entonces, no sé, porque hay gente que suena un pitito en el oído, Claro. ve lucecita, le Sí. duele la cabeza, a mí nada. Entonces, siempre era así. Me bajé no sé cuántas veces a preparto. La última vez fue el pastor Jorge a vernos. Ah, ya. Todavía no estábamos en la iglesia. No. Ay, fue a verlo y Sí. ustedes no estaban, no Sí, porque pertenecían. él fue a nuestro matrimonio, pues entonces Ah, hubo claro. un contacto. Sí. Entonces después él fue un 30 de diciembre Ya. a verme al hospital y nos encontró durmiendo con mi esposo. Pues, estábamos, Ya. y él nos miraba y de repente yo me sentí observada. Ya. Estaba él ahí en la cama, ahí nos estaba mirando. Y sabes que él ya nos fue a ver, estuvimos hablando, él oró por mí. A todo esto, antes de que pasara esto, pasó algo muy brígido, por decirlo así. Ya. Yo estaba sola porque no tenía visita, estaba acostada y yo estaba en la cama de la ventana y dentro una sombra negra y se me mete entre medio. Y yo empecé a orar sin saber reprender porque en la otra Nada. iglesia no nos habían No, enseñado pues, eso. Claro. Yo no sabía, entonces le dije, y yo lo vi. Entonces yo le dije, no, esta hija me la dio el Señor, así que en el nombre de Jesús te vas. Ya. Y se había metido una sombra negra, subió por la ventana, yo la vi y se me metió entre medio de las piernas. No, le dije yo porque esta hija me la dio el Señor.
Y se fue, o sea, Ya. igual fue Fuerte, brígido, mira, fuerte, todavía me acuerdo y fuerte, es como... Y ahí entonces el 30 de diciembre nos visita el pastor Jorge oró por nosotros y me bajan a preparto. Al Ya, tiro. Al tiro. Me vinieron a ver, no, yo ya estaba con una crisis hipertensiva Ya. muy mal, Ya. muy alta. De hecho, la expectativa del médico era que mi embarazo durara hasta las 34 semanas. Llegué a las Ya. 31. Ya no podía. Ah, No. 31 nació la 31. Nazaret. Nació con 960 gramos, 36 centímetros. Chiquitita. Ni un kilo de azúcar pesaba esa guagua. Oh. Así que ahí fue cuando nació a las 12:59 del día, nació la Nazaret. Ya. Y ahí otro proceso, Otro, sí. porque yo me dio una crisis hipertensiva en el parto. Ya. No me podían bajar la presión, yo tenía medicamento en todos los brazos. La Nazaret era tan chiquitita que en el Padre Hurtado tienen solo de 1,2 kilos para arriba. Ya. No había posibilidad para la Nazaret. Entonces, Ah. mamá, fírmeme aquí porque la niña se va al Sotero del Río. Ya. Ahí, ahí Entonces, se puede. y yo volé al máximo en medicamentos Sí. porque no me bajaba la presión, ya. no. Entonces el médico le dice a mi esposo el 30 de diciembre, tenemos 2 posibilidades, o salvo a tu esposa o salvo a tu hija. Esa fue la decisión del médico. Y vio la cara de mi esposo y él le dijo, yo te voy a salvar a las 2. No. Y fue muy complicado, nadie sabía nada de Sí. mí, nadie sabía que yo estaba en la UCI, Ya. yo llegué a estar en la Tú UCI. Estuviste en la UCI. Y Estuve la en la Nazaret Neo. po. Claro, la Nazaret Neo, mientras la podían estabilizar, Sí. la Nazaret Neo, yo en la UCI, nadie sabía nada de nosotras. Y en esto yo nunca jamás perdí la conciencia. Ya. Me acuerdo ¿Te de acuerdas? todo lo que me Ya. pasó, todo. Ese día viene el médico, me dice, mamá, la niña se tiene que ir al Sótero. Yo Ya. firmé, no tengo idea cómo firmé, porque como te digo, yo estaba volada en medicamentos. Se llevan a la Nazaret para allá y yo estaba en la UCI, yo mal, porque no... Pero sí me acordaba de todo Ya. y yo me acuerdo que yo cantaba. Ya. Yo cantaba, le canté al Señor y le dije, si me vas a dejar aquí, déjame bien porque quiero criar a mi hija. Claro. Y tenía al Emilio. Claro. Y si no, le dije, llévame al tiro, Mm. de una. Y el Señor me dejó y yo me acuerdo que yo cantaba, me tiene que haber visto como loca, Claro. pero yo cantaba una alabanza de... no me acuerdo, que una vez la cantó Maciel en la iglesia. Ya. Y esa alabanza yo la cantaba y hasta que el Señor me restauró, me subieron a sala Ya. y yo pido el alta a los 3 días porque yo no conocía a la Nazaret. No, la conocí, habías visto, no, porque ella se la no, llevaron. se la llevaron a mí a urgencia, a la UCI, en ningún momento. Entonces yo vine a conocer a mi hija el 3 de enero. Mm. El 3 de enero vine a conocer yo a la Nazaret. Entonces, después con el tiempo me enteré que le hicieron transfusión de sangre, que tuvo una hemorragia y tuvieron que operarla, Chiquitita. pero Ya, por sí, el pues. ombligo. Así que Oh. no tenía nada, ni una cicatriz. Yo me Ya. enteré por el expediente. Entonces ya yo salí, el doctor me dijo, estaba con la presión altísima. Ya. Dijo, yo no te puedo dejar salir. Yo le dije, pero deme permiso un día. Ya. Yo voy, conozco a mi hija y me vuelvo a internar. Y el médico me pone en el papel, paciente pide el alta Ya. y bajo su responsabilidad. O sea, si te pasa algo. Si me ya- moría, Era tu sí. responsabilidad. Era mi responsabilidad. Entonces yo Pero tú dije, tenías esa necesidad de ver a Sí, tu de hija. ¿o? conocer. sí, porque ella, conocerla. imagínate, ya nació el 30 y yo la vine a conocer el 3, 4 días después. Sí. Entonces, el Antonio sí la iba a ver. El Antonio Ya. iba a la neo, la veía y a mí se me secó hasta la leche. Yo Ya. tenía mucha leche y con la cesárea de urgencia se me secó hasta la leche. Mm. Entonces, ¿No cuando pudiste yo... darle pechito? No. No. No, al tiro no, No, porque po. la Nazaret era muy pequeñita. De hecho, Mm. hay una foto que los chupetes de los bebés son así. Sí. Y a la Nazaret le quedaba como... Le a ver, su tapaba carita toda la era cara. así y le tapaba toda la cara. Ah, sí. Entonces, cuando la fui a conocer, yo no lloré ni nada. Ya. La neo se ve muchas cosas. Sí. Murieron muchos bebés al lado de nosotros. Pabellones, no sé, urgencia, te traían el pabellón acá. No, los niños no se sacan para operarlo, no, Ya. traen el pabellón acá. Ah, ya. Y te perdí la visita, te Sí, sacan. sí, Entonces sí. yo nos estábamos con Antonio en la cuna y empezamos a orar. Nosotros orábamos en la mañana y orábamos en la tarde cuando nos veníamos. Y le dije, Señor, tú me la entregaste, tú me la tienes que sacar de aquí y todo. Y se supone que los niños cuando nacen como la Nazaret era prematura extrema, Sí, de 31 semanas. 31 semanas. Donde el médico nos dijo que ella no iba a ver, no iba a hablar, no iba a aprender, no iba a caminar, un poco menos que iba a ser retrasada. Así nos dijo el médico. Entonces nos decía,
estén fuertes, porque se les viene una vida difícil. Y nosotros serenos, así en ningún momento como que nos preocupamos. No, nosotros Ya. serenos, porque sabíamos que se la habíamos entregado al Señor. Ya, claro. Nos pusieron hasta psicólogos. Entonces, como, Ya. no, es que su niña, es que aquí. Y un día la psicóloga me dice, pero ¿saben qué? A ustedes jamás los he visto llorar. Ya. ¿Ustedes no quieren a su hija? Y nosotros como, ¿saben lo que pasa? Le dije yo, que yo se la entregué a Dios. Ya. Nosotros sabemos en quién confiamos, le Claro. dijimos. Y confiamos en el Señor. Y sé que el Señor me va a sacar a mi hija de aquí. La Nazaret tenía que estar 3 meses porque ella nació en diciembre y tenía que nacer en marzo. Ya. Y en 45 días me la dieron de alta. Mira. Con 2,90 kilos me la entregaron. Mira, igual, aún así chiquitita. Sí, era chiquitita. Imagínate. Pero el Señor después empezó a obrar en ella. Después la Nazaret ya, no sé, a los 6 meses era como tu hija. Claro, gordita. Como gordita, Ah, sí. Y ahora tiene... Flaquita. Sí, Ah. era flaquita. Ya. Entonces imagínate el cambio de Sí. prematura extrema, de pesar menos de 1 kilo, me la entregaron con 2 kilos, a los 6 meses la Nazaret era como la Florencia. Entonces era como la mano de Dios en Sí. nosotros, fue heavy. Sí, Sí. o sea, ese testimonio igual es de valiente, igual encuentro, porque imagínate ver a tu hija de 31 Sí. semanas que te caía en una manito. Sí, así. pues sí, de hecho nosotros cuando yo la conocí, Con el bracito. su manito está, su cabeza caía aquí y su Mira. potito aquí, imagínate, aquí. Chiquitita. Cuando yo la conocí, cuando Sí. pude tomarla en brazos, entonces... Imagínate, y después, porque después viene el hecho de que, ay, ojalá que a lo mejor no haya quedado con alguna secuela, que no venga con algún Con retraso, daños, con- claro. ¿me entendí? Y aún así seguían confiando en el Señor en eso, po. Sí, es que nosotros nunca, cuando el doctor nos dijo tu hija va a ser así, así, Sí. así, nunca le creímos, la Ya. verdad. Nosotros dijimos, no, porque el Señor la entregó y Él sabrá cómo entregarnos nuestra niña. Cuando ella tenía, antes de los 8 meses, yo tenía que llevarla a hacer un examen porque la mollera Ya. no se le cerraba, porque era Ya, muy pequeña. sí. Tenía que verle los ojos porque tenía el síndrome del prematuro extremo que podía Ya. estar ciega. Ya. Y cuando la llevamos a los exámenes, todo era en el sótero. Y el doctor la ve, la revisa y me dice, ¿y por qué te mandaron? Yo le digo, y le muestro la ficha de la niña, que andaba con así una Sí, ficha. Y me dice, pero es que tu hija no tiene nada. Mira. Tu hija no tiene nada, me dijo. Después cuando le revisaban arriba, lo mismo. Tu hija no tiene nada. Después me la mandaron al otorrino. ¿Y por qué te mandaron? No, y ahí de nuevo la historia. Por la prematurez y aquí que allá. Es que tu hija no tiene nada. Sí, y ahí cortaban los controles de la Bueno. prematura extrema. De ahí ya yo decía es que vengo más que nada por el papeleo. Claro. Claro. Porque Para igual tener al día atenderte, todo, claro, sí. atenderte en la salud pública, tú perdí esa hora y es como jodida para Sí, tenerla. para tener otra. Entonces nosotros confiamos siempre en el Señor porque empezamos a ver los estímulos de la Nazaret. Ella, nosotros nos seguía con la vista, los Ya. oídos, todo. Los avances de Sí, ella igual. sí, entonces no, nunca dudamos de lo que el Señor nos dijo. Nunca dudamos. Qué bueno, porque es complejo vivir un proceso así sin dudar. Digo yo, sin Sí. dudar. De verdad te digo sin dudar porque entra la duda en uno como Sí. carne, pues como que qué va a pasar. Pero ahora veis como la perfección de Dios, cómo Dios hace todo perfecto, cómo te dejó a tu niña sana. Ahora podemos ver a una Nazaret sin secuelas de lo Sí. que te dijeron un día que podía tener, ¿cachai? Entonces, eso es un testimonio fuerte que a lo mejor alguien atrás de esa pantalla lo puede estar viviendo, Claro. ¿me entendí? ¿Qué le dirías tú a esa mamita a lo mejor que tiene preeclampsia? Porque eso está súper común ahora. La verdad es que es complicado. Como tú dices, cuesta no dudar. Sí. Cuesta no dudar. Pero si Dios promete algo, Sí. hay que aferrarse a esa promesa. Porque a mí el Señor me dijo, yo la voy a cuidar. Sí. Entonces, si tú te aferras a la promesa del Señor, no, si el Señor me dijo que la iba a cuidar, la Sí, va a cuidar. sucede. Sí, Es como, ya, tú me dijiste esto, me agarro de esto, no Claro. me suelto y va a suceder. así es. Así sí. es. Es complicado, pero ahí va también el apoyo familiar, Sí, el apoyo matrimonial, si es Sí. que es matrimonio o pareja, en la oración, sí. en todo, porque uno no puede dejar esas cosas de lado. O sea, nosotros jamás dejamos de orar, Sí. nosotros jamás dejamos de creer que Dios sí podía hacer el milagro en nuestra hija.
Y nada, puedo decirle que hay que confiar en Dios, nada más que eso. Siempre Dios es el último que tiene la palabra. Sí, sí, la palabra de Dios es la certera y tiene el y poder de aferrarse, sanar. exacto. Tiene el poder de que los milagros no sucedían hace siglos atrás, que están vigentes ahora. Sí, ¿Me entendí? sí. Que es un Dios sanador, que es un Dios que hace milagros. Y Él es el único que lo puede hacer. Sí. Po. O sea, no podemos confiar en otra persona. Mm. Que Claro. él tiene el poder de hacerlo. Y a pesar del diagnóstico que Sí. quizás pueden haber dado, como tú decías, pues Dios tiene la última palabra. Po. Bueno, a mí Sí. cuántas veces no me dijeron ahora con mi último embarazo que la diabetes gestacional, que tu bebé puede venir así, que puedes quedar con diabetes, que uno hace lo posible, que es cuidarse de las comidas, Exacto. qué sé yo, ya, pero eso me duró un rato, así que ya, uno hace lo posible, pero después Dios trabaja en lo imposible, pues Sí. Dios te sana, po. Mm. Me acuerdo que en la carta que escribimos, yo estaba embarazada. Y yo la escribí, la que entregaron ayer. Ya. Yo la escribí y en una de las peticiones, Señor, cuida mi parto. Y después la empecé a leer. Dios, estuviste en mi parto, ¿cachai? Estuviste ahí conmigo. A pesar de que fue difícil porque lo tuve en el Barro Luco. Entonces, no fue muy... O sea, la atención no fue como de 100% de lo que yo quería. Claro. Pero Él estuvo ahí. Te protegió, Y después abajo decía, y no quiero quedar con diabetes. Dios me sanó. ¿Me entienden? Entonces, todo lo que yo escribí en esa carta, menos una cosa, se cumplió. Pero yo sé que él lo cumple y Él va a hacer a su tiempo Sí, todo. lo que queda pendiente, ¿me entendí? Pero, ¿y a ustedes se les cumplió lo de esa carta? La verdad es que el año pasado no la escribimos. Ah, ¿no la escribieron? No. Ya. No porque estuviéramos enojados con Dios ni nada. Estáis Yo rebelde, personalmente, estáis no sé por rebelde. qué Antonio no la escribió. Ya. ¿El Antonio tampoco la escribió? No. Ya. Estábamos pasando un proceso otra vez. Este 2025 le dije, mirando al cielo al Señor, olvídate de tu mejor guerrera porque para el 2026 no sé si tengo fuerza. Ya. Estábamos pasando un proceso con Antonio. Nosotros, no sé si se acuerdan, pero Antonio siempre quedaba sin trabajo en diciembre. Ya, sí. Muchos años, no sé por qué, muchos años nos pasó que Antonio quedaba sin trabajo en diciembre, que era el cumpleaños de la Nazaret, Sí, que era Navidad, la fiesta, una fecha muy claro. complicada. Entonces nosotros no estábamos enojados ni nada, pero sí teníamos pena. Entonces le dije al Señor, no te quiero pedir nada, pero no por rebelde ni Ya. por... No, le dije, Señor, solamente haz tu voluntad este año. Yo Ya. no quiero... De verdad que no me sentía digna, por decirlo Ya. así, de escribir esa carta y pedirle cosas. Claro. Aunque fuera, no sé, de salud, cosas así, Claro. no quise. Ya. Pero solamente porque le dije, a lo mejor estás cansado, no sé, de Ya. nuestras peticiones. Le dije, Señor, este año no te voy a pedir nada. Ya. Vamos a vivir a tu voluntad, el día a día. Ya. Y por eso no escribimos la carta. Ya. Entonces, Y- y después quedé en la duda cuando la pastora empezó a decir, hay cartas sin nombre. Ya. Y dije, "¿Se la Sí, la escribí? No me acuerdo. Ya. Pero ahí, Entonces, pero fue por ahí- eso. Sí, pero ahí entra el que, no sé si ustedes se acuerdan lo que ayer Jordan decía, que Dios, ya, nosotros escribimos la carta con fe, con convicción, pero Él conoce nuestra necesidad sin antes sí. que uno se la Sí, pida. exacto. Sí, él conoce Entonces, todo. y si yo te pregunto a ti, ya, tú no la escribiste, pero Dios te sorprendió este año, po. Sí, Y no la escribiste, po, No. ¿cachai? Y te No, dio todo a lo no, mejor sí. lo que necesitabas, po, sí. en tu interior. Entonces, Él conoce la necesidad antes que nosotros se la pidamos. Y nosotros, ahora, últimamente, es verdad lo que decía Jordan, nosotros hemos vivido así. Hemos vivido, no sé, por ejemplo, algo tan simple como que, amor, ¿sabéis que ya estáis ocupando mucho el auto para ir a trabajar y hay que hacerle mantenciones más seguidas, hay que Ajá. cambiarle el aceite más seguido? Pasó una semana, don Jordan ahí tiene la camioneta para ir, para volver de su trabajo. Entonces, no hasta en se, esas cosas. no po. se lo pedimos al Señor como, Señor, hácelo tú, qué sé yo, Fue una pero conversación. pero él lo fue una hizo. conversación Ujú. y él como que es como, oye, estáis pendiente a lo que hablo. po. Sí. Sí, está pendiente a lo que hablamos, a lo que conversamos, a nuestra lo que uno necesidad. piensa. Sí, nuestro anhelo. Mm. Y así después después vamos a empezar a los que no han vivido así, van a empezar a vivir así, como Sí. que la necesidad el Señor ya la conoce.
ya conoce nuestros pensamientos, en qué estamos pensando ahora, qué vamos a cocinar después. Él ya conoce todo. Y después ya solo él como actúa. Ya, me lo pediste en una conversación, yo actúo. Sí, sí, es verdad. Y así después, ¿verdad? Lo que decía Jordan ayer ya me hizo mucho sentido porque ahora lo hemos estado viviendo así. Y después tuviste otro proceso de sanidad. Otro más. Oye, pero yo creo que eso nos hace más fuertes las cosas del Sí. Señor. Todos los procesos. Sí. Todo. El que vivamos uno tras otro, como tú decís. Pero te ha hecho estar firme como estás hoy en día. Sí, la verdad es que sí. Mira, el Señor a mí me preparó antes de mi operación. Ya. Yo empecé a conversar con la pastora y le dije, siento que viene algo para mi matrimonio y el Señor me está preparando. Ya. Yo le dije, sé que voy a pasar un proceso quirúrgico y el Señor me está preparando. Me preparó mucho más antes que a Antonio. A Antonio igual, en ese momento igual quedó preocupado y todo el Claro. tema. Cuando a mí me diagnostican, bueno, yo la tiroides la tenía mala del 2018. Ya. Y yo en una le dije al Señor, no quiero tomar más pastillas, así que no voy a tomar más, y me dejé estar. Mm. Y eso fue error mío, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro templo. Sí. Y fue error mío, dejé de tomar las pastillas, dejé de ir al control, todo ya. Entré a un trabajo y donde pasé 3 años, después empecé a sufrir, no acoso laboral, pero de tus compañeras, roce, me hacían la vida imposible, tiré licencia. Ya. Entonces, en esta licencia fui a un médico, le dije lo que me pasaba y todo me dijo, ya, por seguridad te voy a mandar a hacer exámenes. Ya. En ese examen sale la tiroide alterada, así, pero mal. Y yo dije, no, dije, ¿Y yo tampoco sabía. teníais síntomas de eso? No, tampoco. No. La No. asintomática. La la vamos a decir. asintomática. La No se da asintomática. cuenta. No me doy cuenta de las cosas. Ya. Y resulta que ya la tiroide estaba alterada, me fui a mi consultorio, me revisaron, me hicieron ecos de tiroide, tenía un nódulo. Ya. Tenía un nódulo en la tiroide en el lado derecho, no especificado porque no se dejaba ver. En esto me mandan de urgencia al Padre Hurtado, me empiezan a hacer estudios, me hicieron 3 punciones con así una aguja aquí en el cuello. No podían extraer materia porque era sólido, era muy Ya. sólido, y el doctor me dijo, se ve feo. Ya. Se ve feo, me dijo, así que esto no te voy a mandar con una cirujana de cuello-cabeza. Me ve la cirujana, me ve todos los exámenes, me ve que las punciones no daban, que la ecografía tampoco mostraba. Me dijo, te tengo que operar, te tengo que sacar la tiroides. Ya. Y, o sea, a mí me iban a sacar la mitad. Y en esto que me hacen la última ecografía, como una semana antes de la operación, y todo fue, bueno, esto fue un trato de 3 años. 3 años tratándome, viendo hasta que me salió la cirugía. Y cuando me hacen los últimos exámenes para la cirugía, salen 2 nódulos más en el lado izquierdo. Muy pequeños. Ya. La doctora me dijo, yo no me voy a arriesgar y te voy a sacar la tiroide completa. Ya. Prefiero que quedes con una pastilla el resto de tu vida a que después yo tenga que volver a abrirte y va a ser peor porque voy a tener que extender la incisión porque ya después el tejido de adentro va a estar recuperado y va a ser muy complejo. Entonces me dijo, prefiero sacarte la tiroides. En esto que me sacan la tiroides, me hacen, ahí recién pueden extraer materia. Ya. Me hacen la operación, estuve en cama harto tiempo con un parche aquí, yo no podía hablar, no podía reírme porque estaba con los puntos aquí. Tuve que dormir así, sentada, ni acostada, no podía comer nada. Fue un proceso, el Antonio me bañaba, entonces porque yo no podía, yo hacía esto y era como que era horrible porque tenía los puntos, todo, entonces yo tenía que andar todo el día así. Y Antonio me bajaba, me ayudaba a bajar la escalera, él me bañaba, entonces le doy gracias a Dios por eso, porque y siempre lo he destacado en la iglesia, porque mi esposo sí estuvo. Entonces, y yo, imagínate, siendo esposos, me daba vergüenza que me bañara. Entonces era como... Y él estaba feliz. A él le encantaba. A él le Toca la hora del encantaba. baño. En cambiarme ropa, le encantaba. Esta es mi parte favorita, dice el Antonio. Al fin se va a bañar. Era su parte favorita. Aquí vengo yo. Sí. Fue complejo, así que pasé mi cumpleaños operada porque me operaron un 29 de agosto.
Entonces estaba todo el día así, no podía hacer nada, no podía levantarme, fue complejo. Y el doctor me dice, el examen, el resultado de la biopsia debería estar en un mes. Ya. Si está en un mes o más, es porque no era cáncer. Ya. A mí me llaman a la semana siguiente de la operación. Y cuando te llaman antes, Cuando te llaman antes porque era porque cáncer. algo era, po. Sí. Ya. Cuando te llaman antes es porque era algo malo. Sí. Entonces cuando yo veo Hospital Padre Hurtado, miro al Antonio y le digo, era cáncer. Y ya el doctor me llama, me dice, necesito verla urgente mañana. Ya. Entonces yo, ya, sí puedo, y la cosa, ya fuimos. Tenía que entrar yo sola, no podía entrar con acompañante. Y el doctor me dice, efectivamente, me dijo, tengo malas noticias, era un cáncer. Me dijo, tú tenías cáncer de tiroides. Me dijo, tú tenías cáncer, y yo quedé así como... No. Mal. Lo único que Mal. dije, gracias Señor. Sí. ¿Por qué? Ahora voy a decir el por qué. Porque mi cáncer estaba encapsulado. Ya. Nunca se abrió, no se No ramificó. se ramificó, claro. No tocó ningún ganglio, nada. Ya. Entonces, cuando el doctor me dice era cáncer, pero estaba encapsulado, o sea, era una piedra que se me había formado en la tiroides. Entonces me dijo, ya, de ahora en adelante, control 1 año con tu pastilla, pues todavía está irregular, sube y baja, Ya. una sensación horrible. Son cambios de hormonas, pero así mal. Hoy día puedo estarme riendo y mañana todo me desagrada. Ya. Son cambios, todavía estoy en ese proceso. Ya. Es como un sub y baja. Es como un sub y baja, exactamente. Es que pero la hormona es un tema. Sí. Cansancio. lo que pasa es que la tiroides uno lo ve, lo analiza, es una cosita así que va aquí. Ya. Y eso regula todas tus hormonas Ya. del cuerpo, todo. Y yo ya no la tengo. ¿Cachai? Entonces todavía estoy en ese proceso. Llevo 2 años de operación donde el señor me libró de un cáncer que Sí. se ramificara. Sí. Porque hay gente que se le ramifica hacia los ganglios, Sí. por todos lados. Entonces yo he visto gente así, rajada así, literal, así. Rajada entera, o que se esparce para abajo. El mío, gracias a Dios, estaba encapsulado. Entonces, cuando yo le Llegaste di a gracias a Dios, claro, el Señor fue, como te digo, Él me preparó antes. Yo sabía lo que iba. Ya. El Señor me preparó en oración. Yo soy de esas que me levanto a las 3, 4 de la mañana a orar cuando el Señor me despierta. Y ahí el Señor me mostró mi proceso. Entonces, yo ya estaba preparada. Pero sin saber que era un cáncer, po. Sin saber Sí, que era po, un cáncer, sí. eso sí. Sin saber que era un cáncer, sabía que iba a cirugía, Ya. pero no sabía de qué. Y cuando el doctor me dijo, yo le conté al Antonio, mi mami se puso a llorar y todo, pero yo le dije, pero ya no lo tengo, pues, o sea, ya el Sí. cáncer se fue, Se claro, fue. me sacaron la tiroides, tengo un proceso largo para poder regular eso, porque mi Controlarla. pastilla... Cada 6 meses me hacen exámenes y suponte, no sé, hace 6 meses que me hicieron el examen, estaba a las nubes de nuevo Ya. y tiene que modificarme la pastilla y que me la baja, que me la suben y ahí estoy. Es un vaivén en una montaña rusa Ya. de emociones. De hecho, me pasó en la playa, que tengo que pedirle disculpas a mi nuera, Ya. porque viví ese día, justo ahí, Ya. un día malo mío. Entonces, yo enojada, todo me desagradaba, ya, pues, apúrense, y andaba así. Ya. Pero entonces yo le digo al Antonio, si alguien de afuera me viera, es como, "Ay, la vieja pesada", así como, pero nadie entiende lo que yo vivo. Claro. No, po. ¿Cachai? Entonces, si bien el Señor me libró del cáncer, de que se ramificara, no me quedó cicatriz, o sea, la cicatriz parece un rollito se- de no mi se cuello. nota. Pero no se nota Yo- nada. Parece, si yo me agacho, la Názara me Sí. dice, mamá, es un rollito de tu cuello. Entonces, hasta eso, pues imagínate una incisión, no sé, de unas 5 pulgadas, será, que no se nota. Entonces el Señor fue mi operación, volvió conmigo con la anestesia, porque hay gente que no vuelve de la anestesia, hay gente que la anestesia le hace efectos secundarios, Sí, po. y aún así el Señor me cuidó. Estuvo ahí. En cada momento. Yo lo único que le dije cuando me vestí, porque te pasan la bata y todo, le dije, Señor, entra tú conmigo, sé tú quien me opere. Fue lo único que le dije al Señor, y así salí. Salí al otro día, ya me dieron de alta y todo el... Y ahí nuevamente vimos la sanidad de parte Exacto. del Señor. O sea, te sané de un cáncer, porque hay que Exacto. decirlo así literal, Sí. si así fue. Sí. Así fue. Sí. Entonces, bueno, y yo creo que ahora el proceso de las hormonas, qué sé yo creo que con Dios es más llevadero. O Sí. sea, Sí. Él te da a veces la paz, porque todas tenemos días a lo mejor que andamos... Días buenos, días Sí. malos. Siempre hay días a así. todas Más malos. nosotras, las mujeres. Llevo pero- 5 días con días malos. Ah, no.
¿Cuándo termina? Pobre Cris. ¿Cuándo Sobre termina todo esto? yo para mi periodo, no. ando insoportable. Yo empiezo, No me miren, nada. no me digan nada. una semana antes con los síntomas. Oh. Terrible. Pero ese igual es la hormona, po. Sí, po, sí, ¿Cierto? sí, no, es terrible. Y Imagínense me en pongo su más, cuerpo, lloro, yo más 20 veces llorona. más. Sí, po. Sí, es como, sí. Es brígido, sí, pero ya imagínate, nosotros hemos pasado harto procesos Sí. donde Sí. hemos visto la mano de Sí. Dios, donde hemos visto la sanidad. Mi esposo también tiene testimonio, mi hijo Emilio. Tenemos grandes testimonios para decir Dios sí existe, Sí, Dios sí es existe. sanador, Sí. Dios sí es protector, Dios sí está con los que avanzan, Sí. con los que quieren avanzar, Eso, porque sí. si tú te estancas y no, es que ya no quiero ir a la iglesia, es Sí. que siempre es lo mismo, es que te vaya apagando. Sí. Entonces, ¿qué sanidad vas a ver o le vas a pedir al Señor si no estáis haciendo nada? Sí. O Entonces- hay, es que pasó este primer proceso, fue malo, me voy. Claro. O no sigo, no continúo. Exacto. Al contrario, Sí. ustedes pasaron muchos procesos y vieron Sí. la mano de Dios, y aunque a lo mejor fuese un proceso duro, estuvieron ahí. Sí. Y con la fe, la certeza, porque te he escuchado todo el rato y me he concentrado en tu testimonio, y lo que más he escuchado de ti es hablar cosas de fe, de certeza, de decir, no, el Señor estuvo con nosotros, el Señor sanó a nuestra hija, el Señor me sanó del cáncer. Entonces tienen un testimonio que contar súper espectacular. No, y hay gente, y hay gente por ser que también viene por el milagro, po. Sí. Sí. ¿Cachai? Viene por el milagro, Así es sanada, qué sé Exacto. yo. Y de después ahí se comienza. va. Después se van, Como claro, los leprosos. Sí, Exacto. Y después se olvidan, ya me Sí. sanaste, Señor Jesús, gracias, me voy a hacer lo mismo que antes. Sí. no. Sí. ¿Me Dios entendí? ya obró, ya. Sí. Entonces me voy. no, tenemos que ser fieles, o sea, sí. Exacto. Mira, yo creo que si estuviésemos en el mundo no pasaríamos muchas cosas. Mm. No, pero Pero- como estamos caminando con el Sí, Señor sí. firme, avanzando, viene una, otra. Quiero pulir esto de ti. Sí. Quiero trabajar esto de ti. sí. Quiero que esto salga de ti. ¿Y cómo? Con este proceso. Y así es el Ujú. Señor, Así es para el Señor. moldearnos, para muchas veces el carácter, situaciones, acciones de nosotras mismas. Pero eso quiere trabajar el Señor con nosotras. Por eso tú decís ya el 2026, no tanto, por favor. No tanto. Lo mismo que decía No soy tu mejor guerrera. la María José decía Sí, eso. también. Pero Dios va a seguir mandándonos igual, sí. aún así. Y Proceso sabe tras a proceso. quién mandarle Sí. qué. Sí. Es Claro. que, ¿saben lo que yo aprendí desde que yo conocí a Antonio? Que ahí volví a entrar a la iglesia. Que si tú no pasas ahí un proceso es porque estáis estancada o estáis, no sé, detenida Ujú. o estáis apartada del Señor. Porque lo que yo he entendido, base a mis procesos, a mis dificultades, es que a través del proceso el Señor, como dices tú, te va puliendo. Sí. Entonces, si yo no hubiese pasado, no sé, el proceso de la Nazaret, quizás ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado en los caminos Sí, del Señor? sí, po. Ujú. Entonces, cuando la historia, uno la pasa... historia podría haber sido distinta. Exacto, Sí. cuando uno pasa procesos, yo siempre doy gracias por lo bueno y por lo malo. Y ayer el pastor lo explicaba. Sí. ¿Por qué por lo malo? Porque lo malo siempre te tiene que Sí. enseñar algo. Ujú. Sí. Siempre te tiene que enseñar algo. O te llevó más a orar, o más a Sí. ayunar, o más a leer la Biblia, o más a creer. Entonces yo entendí que si yo paso un proceso, no es porque Dios me esté castigando, No. es porque estoy avanzando y el Sí. Señor quiere, chavo, ¿qué más tení? Sí. Mm. ¿Qué más tenía? Entrégame esto. A ver, ya, tu carácter. Mi carácter era horrible. Bueno, todavía sigue, pero ya no tanto como antes. Entonces, ya el Señor quiere sacar eso de ti, pero tiene que haber un proceso porque Ujú. sola no lo Claro. vaya a lograr. No. No, solo Entonces, ya, pasemos este proceso y a ver qué deja. ¿Qué enseñanza, te deja? Entonces, yo he aprendido eso, que cada proceso es porque estoy avanzando, porque Sí. estoy haciendo las cosas bien. Claro, uno llega un momento en que Se le dice, cansa, po. ¿por qué, Sí, Señor? po, sí. Otra vez. Le preguntáis Sí, al Señor sí. porque uno es humana. Sí. Entonces tiene duda y todo el O sea, tema. imagínate eso que decía hace un rato, que el Antonio todos los diciembre quedaba sin trabajo, entonces para ustedes como, ya pues Señor, ¿por Otra qué? vez. Sí. De nuevo. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿qué? Yo creo que algo deben de haber aprendido en eso. Sí. O algo, por algo el Señor marcaba esas fechas. Sí. ¿Me entendí? Algo debe de haber sacado de eso. Entonces, como dicen ustedes, todo es para aprender. Y Silvia, ya para que vamos terminando, bueno, yo te destaco siempre por tu valentía, igual que la María José, la encuentro súper valiente.
por todo lo que han vivido. Pero Dios ahora te tiene como disfrutando de la bondad de Él. Sí. Te tiene como en eso, te tiene como... ahora es tu tiempo, tu momento. ¿Cómo te has sentido ahora últimamente? Ahora tú eres líder De coro. de coro. Sí. Esa es una responsabilidad. A lo mejor hay rabiado con estas niñitas, pero es una responsabilidad ser líder. Sí. Donde le dijiste que sí al Señor y Él empieza después a trabajar para ti, po. Sí. ¿Cachai? Como el obrero es digno de su salario, entonces tú empecé a trabajar para Él y Él dice, ya, ahí está tu paga, ahí está tu paga. Sí. Y así, y en diferentes áreas de nuestra vida. Sí. ¿Cómo te sentías ahora este 2026 partir nuevamente siendo líder de coro y en tu vida espiritual? La verdad es que hay desafíos en la vida que uno decide si tomar o no tomar. Y para mí ser líder fue un desafío porque yo ya lidio con mi carácter. Imagínate, ahora somos 15. Imagínate, ahora somos 15 en el coro y conocerlo a cada uno igual es complejo. Sí. Bueno, nuestro liderazgo es más iglesia que emocional, Claro. como lo de ustedes, pero igual tratamos de estar ahí. Sí, po, obvio. Tratamos de estar ahí, tratamos de hacer las cosas bien. Y este 2026, la verdad es que solamente le pedí al Señor que se haga su voluntad. Y de hecho le venía diciendo a mi esposo en el auto, porque se me cruzó un pensamiento y le dije, este año hay que hacerlo mejor que lo que hicimos el año pasado. Mejor como líderes, como padres, como esposos, como amigos, como hijos, como familia. No, le dije, este año hay que hacerlo mejor. Entregar el 100%, no el 100%, el 100%. Porque, como tú decías, yo no escribí la carta, pero el Señor me dio un trabajo estable, donde el trabajo me encanta, no hago fuerza, trabajo relajada, sí, en una oficina sí. sola, Ay, qué ¿cachai? bacán. Entonces es como, gracias Señor, porque lo pedí por mucho tiempo. Y el año que yo no escribí la carta, el Señor se manifestó. El Qué Antonio loco el encontró Señor. trabajo. Es loco el Sí, Señor. sí, Sí. es como, y este año escribimos la carta, Ya. mi ¿Juntos carta, o no, aparte? separado. Separado. Le dije al Antonio, porque el Antonio me dijo, ¿la vamos a escribir juntos? No, le dije yo. Ya, Porque esta carta es diferente. ya. Esta carta es de, le pido perdón al Señor, esta Ya. carta le doy gracias al Señor, y esta carta le pido al Señor. Ya, Pero primero pedí lo espiritual, ya. después pedí lo material, por decirlo, entre pocas palabras, o la añadidura, Ya, y le dije, Señor, te la enumero, pero tú pones el orden. ya, Como tú quieras entregármelo, lo voy a recibir. ya. Así que nada, pretendemos hacerlo mejor cada día para el Señor y que este 2026 venga cargado de sorpresa y no de tantas pruebas. Sí, No, pero ahí vamos a estar, al 100% con el Señor, sea lo que Él quiera entregarnos. sí. Tú, Romy, ¿qué esperas para este 2026? Ay, no, yo espero muchas cosas. Ya. No, pero lo primero es lo espiritual. Sí. Que el Señor me siga añadiendo todo lo que me falte espiritualmente, todo. Y que siga poniendo más cosas en mí, más presencia de Él, más fe, más bondad, más paciencia, todas esas cosas, que siga forjando mi carácter, que siga sacando cosas que no son de Él. Y en mi familia igual le pido muchas cosas, porque Él siga con nosotros, que acompañe a mis hijos, y que sea un 2026 de desafíos, que se vengan nuevas cosas para nuestra familia, para mí como persona, seguir creciendo en el coro, en todo ámbito. Que me responda sobre mi petición del trabajo, que este año no obtuvo una respuesta como la que quería, pero sé que el Señor lo tiene ahí presente y sé que Él se va a mover y va a hacer algo, y si no, ya tendré que tomar una decisión que va a ser guiada por Él. Así que eso es lo principal, y que Él vaya en todo lo que nosotros nos propongamos en nuestro camino. Que este año tenemos proyectos también con mi esposo y queremos llevarlo a cabo con Jesús, o sea, que Él sea nuestro pilar fundamental en nuestras vidas. Eso. Muchas veces yo digo, hay que tomar decisiones, porque porque si no tomamos decisiones no vamos a ver la respuesta que el Señor nos tiene preparado. Sí, o sea, había un eslogan que decía perder para ganar. A veces Perder para tenemos ganar. que perder Sí. muchas cosas para ganar otras. Y a mí me ha pasado
pero mucho en los trabajos. Yo he tenido que renunciar cada vez que tengo un bebé. Ya, he tenido que renunciar, pero es una decisión que a la larga yo veo beneficios tanto en mi familia, después el Señor me entrega otro trabajo y así, pero yo creo que hay que tomar decisiones en nuestras vidas y muchas veces perder para poder ganar. Sí. Así es, muy buen consejo. Sí. No, de verdad, sí, lo tomo porque Sí, es verdad lo sí, que sí. estás diciendo, sí. Sí, o sea, Porque- mira, un ejemplo, espérame, cortito. Ya. Cristian tuvo que perder a lo mejor de ganar plata Ujú. a ganar lo justo, Sí, pero perdió en ese sentido, pero ¿qué ganó? ganó Momentos amor, momentos familiares, familiares, sí. Ganó presencia Sí. en iglesia, Sí. ganó un crecimiento espiritual. Sí. O sea, si nos ponemos a balancear dinero más todo lo que ganamos, Exacto. Sí. ¿me entendí? Entonces hay que entiendo. perder para ganar. Sí, porque si tú me preguntas, por ejemplo, cuando yo tengo que volver a mi trabajo, es un... Es un caos mental para ti. Es un caos mental para Sí, ti porque... ¿Por qué tengo que dejar a mis hijos? Mi hijo va al colegio en Buin y yo tengo que trabajar en la granja, entonces ya mi mente se colapsa. Sí. Como que entra así como que ya, no, el dejar a Chris, no. Y de hecho como que los dos ya sabemos que yo tengo que volver y las cosas como que se empiezan a revolucionar. Claro. Y entonces eso nos perjudica. Sí. Sí, nos perjudica y no, como decís tú, hay que perder para ganar. Y este es el año donde voy a tener que tomar la Decisiones. decisión. Sí. Sí. ¿Y tú, Ferni? No, yo para este año quiero tener crecimiento espiritual. La verdad es que es lo que más anhelo, porque yo siempre le he dicho al Señor como, no quiero nunca quedarme estancada. Ujú. Es como que me da miedo, así Ya. como no podría como dejar como quedarme estancada. Así es. No podría como permitírmelo, siempre le digo eso como, y a veces le pregunto así como, estoy avanzando, como que uno igual se hace como esas preguntas, po. sí. Pero ahí va y me responde, entonces igual como que me deja más tranquila, pero uno siempre siente que puede dar más, po. Sí. Entonces eso quiero este año, como dar más de mí Ya. como para el Señor, po. Ya. Porque mira, Eh, discúlpame, detrás de esa palabra como yo quiero crecer espiritualmente es como, ¿quieres crecer? Entonces te voy a tener que procesar. Claro. Yo así lo veo, porque yo le he pedido, Señor, quiero crecer más espiritualmente, pero detrás de esa palabra es como que ya, Sí. vamos de a poquito, te va a empezar a pulir, ¿me entendí? Y uno está dispuesto a eso, Claro, con tal sí. de crecer en las manos del Señor. Sí. Dale, vos. Si era un entre paredes. Pasó la muda. Yo como ya, ¿qué más? No, eso, en el ámbito así como ya de mi vida. Bueno, ahora estoy sacando la licencia, poder aprobar como el Como eso, curso, sí, todo eso. sí. Que me vaya bien en mi estudio, poder nuevamente como aprobar todos mis ramos. Bueno, que el Señor sea como con los proyectos que tenemos con Ariel para este año, que nosotros siempre decimos como ya, queremos esto, te lo entregamos y seguimos, o sea, se lo dejamos Claro. y que se haga su voluntad nomás. Así es. No le dan como tanta vuelta. No, y ya. no, obviamente, bueno, ahora yo aprendí que el Señor igual responde como con hechos, no necesariamente va y te lo dice. Claro, Sino sí. que, por ejemplo, uno va, hace lo que tiene que hacer, si se abre la puerta es una respuesta, pero Sí. si no se abre también una respuesta. Sí. Entonces estamos como en esa... Esperando junto a mi en él, esposo, claro. sí. Así que estamos contentos, estamos felices, ¿no? Dar lo mejor en mi matrimonio, en todo ámbito en verdad. Como ser buena hija, buena hermana, buena amiga, buena todo. po. Buena para todo, buena para todo. Pero eso así como a grandes General. rasgos, Ay, ahora está sí. yendo al gimnasio. Sí, pues. Qué No, pero bueno. igual, bueno, por cosas personales, obviamente, y porque quiero como ya generarlo como un hábito, por el tema de igual con la universidad, el estrés, igual de repente como que a uno lo consume. po. Ujú. Sí. Entonces, al menos como a mí el ejercicio igual, Te saca de tu... sí, po, y desestresa igual. te y todo. ayuda. Libera ahí Sí, energía verdad. que Sí, se Sí, acumula. eso. Sí. Así que eso, pues. Sí, qué bueno, chica. ¿Y tú? Bueno, yo yo espero que Dios siga siendo fiel con mi vida, con mi familia, con mi iglesia, que sigamos creciendo, que Dios nos dé un lugar pronto, de verdad, que Sí. es como un anhelo que tengo. Mm. Bueno, que yo creo que tenemos varios. Sí. Que Dios nos abra una puerta así como de nosotros. En un ya. lugar nuestro, iglesia, claro. sí. Y que Él se pueda mover en su tiempo.
y que no, bueno, que me ayude en mi estudio igual, Sí. que me dé el tiempo, Sí. la paciencia con mis hijos. Organización. Y todas esas cosas que yo sé que lo estoy logrando así como de a poquito. A veces sí, tengo días que estoy más estresada que otro, pero él está ahí fielmente conmigo, así que no, le pido salud, le pido todo lo que él ya sabe, en verdad. Todo lo que él ya sabe y eso. Quiero que tenerlo siempre en mi vida, que no me suelte de su mano. Y pasar cada proceso de su mano, de la mano de él, Así y confiando y con fe también de que él pueda hacer lo imposible posible. Sí. Así que eso, nos vamos a despedir de este hermoso capítulo. Sí. De gracias, Silvia, de verdad por venir, por contar tu testimonio, porque no te privaste a lo mejor de decir algo, fuiste tú. Te doy las gracias por eso y eso. Po. Sí, bueno, yo igual agradecerte porque yo hay cosas que no sabía. Hay cosas que no porque la sabía. Fe- Y la verdad es que me sorprende y como decía Vania, era una mujer muy valiente, po. Sí. Y el Señor, como decía adelante, sabe a quién darle qué. Sí. Y yo Sí. sé Sabe quién que darle. todo lo que viviste te hace ser la mujer que eres Que hoy eres. en día. Sé que eres una mujer que le cree al Señor, po. Entonces eso es algo que hay que destacarte a ti y destacar al Señor, que es fiel, po, que en Así todo es. momento es fiel, en cada proceso es fiel. Entonces, no, me gustó demasiado como escucharte, como todo lo que se formó hoy día. Y eso, pues, estoy feliz. Yo igual te agradezco porque le dijiste que sí primero al Señor, por estar acá, porque siempre es grato poder escuchar tu testimonio. Eres una mujer muy valiente, esforzada, le has creído al Señor a ojos cerrados. A ojos cerrados, a lo mejor sin ver nada, pero ahí le has creído al Señor y eso va a tener su paga. El Señor tiene su paga ahí, solo hay que esperar, tener paciencia y bueno, nada, darte las gracias por haber estado aquí con nosotras y se vendrá otra vez a lo mejor, pues no sabemos. Ya, Silvia, para que te despidáis de la people. Ya, muchas gracias por la invitación. La verdad es que venía muy nerviosa. Venía así como cuando uno va a predicar con la guatita. Pero la verdad es que fluyó todo, Sí. fue todo Sí, muy bonito. sí, Así lindo. que nada, dejarle solamente a la gente que lo pueda ver, que le crean al Señor cuando el Señor dice algo y si no, entregar la necesidad que uno tiene porque el Señor va a obrar. Así Como es. lo vimos ayer en la iglesia, ayer pasó algo muy Sí, bonito sí. y yo después le comentaba al Antonio, le dije, no, es que me voy a alargar un poquito, perdón, Ya, dale. pero la señora ayer vomitó algo. No sé si alguien se dio No, cuenta. Yo no. La señora ayer vomitó algo, gritó algo. Yo cuando dije, ya lo confesó con su boca, algo va a pasar. Y Sí. después cuando el pastor dice, vi manantiales salir de su boca, dije, ya, no lo vi solamente yo. Entonces, créele al Señor. Sí. Y me aferro a lo que la última frase que dijo el pastor, Dios ya lo hizo. Sí. Así es, que hay que quedémonos creerle, con hay que eso, creerlo. porque nosotros nos miramos con mi esposo y dijimos, Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Es que yo Dios creo ya que lo al hizo, final entonces- la iglesia lo creyó. Así sabéis Sí. por qué. Por cómo adoramos la última alabanza, claro. por cómo terminamos con júbilo. Entonces, Sí. como que cuando el pastor dijo eso, como que toda la iglesia lo creyó así. Sí. Yo lo Sí. sentía así porque todo así como que si hubiesen dicho que sí, un ejemplo. Así lo sentí yo, como si ellos ya hubiesen dicho que sí, Sí. estábamos en Sí. júbilo, en felices. Entonces sí, Dios ya Ya lo hizo. Sí. va a Sí, obrar pero ahí. no solamente en ellos, Sí. si no se dieron cuenta, la palabra fue para todos. Sí. Entonces cuando dijo, Dios ya lo hizo, tómense de eso, o sea, Sí. aferrémonos a eso, como nos aferramos de la fe, Así la es. esperanza, la convicción de lo que no vemos. Aferramos, Sí. Dios ya lo hizo. Entonces después cuando leamos nuestras cartas fines del 2027, Ya lo hice. ya Vamos va a a estar decir hecho. eso. Ya lo Sí. hizo. Sí. Sí, así que eso. gracias por escucharnos. Yo creo que tenemos que hablar cuando va a ser nuestro último capítulo. Sí. Ya ahí vamos a hablar porque ya este es nuestro Penúltimo. Penúltimo. cuarto capítulo. Ah, Ya, cuarto capítulo y vamos a hablar si hacemos uno más o dos más. Ahí tenemos Ya, que Organizarnos. organizarnos. Sí. Ya, así que muchas gracias. Sí, suscríbanse, denle me gusta, vean completo los podcasts porque sí, están buenísimos. buenos. Así que eso. Chao, Adiós. chao.